Hola, soy el profesor Carlos Jiménez. En esta oportunidad desarrollaremos un ejercicio en el cual tendremos que saber dónde ubicar una carga Q3 para que esté en equilibrio estática respecto a otras dos. ¿Ya? Recordad primeramente que cuando vean el símbolo que estoy señalando ahora, ese que está ahí, deben agregar en su calculadora el, el exponente o la potencia, mejor dicho, por 10 a la menos 6. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Introduces la tecla exp o por 10 a la X según sea el modelo de la calculadora, luego la tecla menos y luego la tecla 6. En ese orden van a poder digitar tal prefijo matemático, ¿ya? Por 10 a la menos 6. Posteriormente tenemos que identificar los datos, que en este caso nos dicen que Q1 vale 10 microcoulomb, Q2 vale 16 microcoulomb, ¿ya? Y Q3 no nos dan el valor, pero vamos a decir que no importa el valor. Después lo vamos a descubrir por qué no importa, ¿ya? Dibujamos la distancia que hay entre las dos cargas, que es de 0,5 metros. ¿Cómo sé que la distancia es de 0,5 metros? Porque si nosotros transformamos los 50 centímetros a metros, hacemos la conversión, centímetros con centímetros se van, un metro son 100 centímetros. Multiplicando los números de arriba, que es 50 por 1, y dividiendo entre 100, que es el número de abajo, vamos a poder determinar que la distancia es de 0,5 metros. ¿Y por qué en metros? Porque la ley de Coulomb lo trabaja así la mayoría de las veces, ¿ya? Salvo que yo indique lo contrario en alguna actividad. Por lo tanto, esa es la distancia con la cual vamos a trabajar, ¿ya? 0,5 metros. Bien, tenemos que ver que como Q3 tiene que estar quieta, tiene que estar estática, vamos a tener que ubicarla más cerca de Q1. ¿Por qué más cerca de Q1? Porque como Q1 tiene menor carga que Q2, Q1 es más débil. Por lo tanto, como Q1 es más débil que Q2, tenemos que darle ventaja. Entonces, démosle ventaja a Q1. ¿Cómo le vamos a dar ventaja a Q1? Ubicando a Q3 más cerca de ella. Entonces, al ubicarla más cerca de ella, Q3 va a poder estar equilibrada, ¿ya? Entonces, la distancia que hay entre Q1 y Q3 es R, y la distancia que hay entre Q3 y Q2 es 0,5 menos R, por lógica, ¿ya? Haciendo eso, tenemos que identificar que como la carga Q3 tiene que estar en equilibrio, ¿ya? Para que Q3 esté en equilibrio, tiene que actuar sobre ella una fuerza neta, de tal modo que sean cero, se contrarresten todas, ¿ya? ¿Cuáles son esas fuerzas que se van a contrarrestar? Veamos que como Q1, Q2 y Q3 son todas positivas, fíjense bien ahí, son todas positivas, todas se van a repeler entre sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a sentir Q1 debido a... Disculpen, ¿qué es lo que va a sentir Q3 debido a Q1? Vamos a ver que Q3 va a sentir una fuerza de repulsión hacia la derecha, a la cual vamos a llamar F de 1 sobre 3, y a su vez va a sentir una repulsión debido a la carga Q2, que vamos a llamar F de 2 sobre 3, ¿ya?
Entonces, Q1 está empujando Q3 hacia la derecha y Q2 estaba empujando Q3 hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque se rechazan entre sí. Eso es lo que está sintiendo entonces la carga de al medio, ¿ya? Ahora, como habíamos dicho que la carga Q3 tiene que estar en equilibrio, la suma de fuerzas sobre ella tiene que ser cero. Para ello, F13 tiene que ser igual en valor absoluto, a F23, ¿ya? Entonces, según la ley de Coulomb, nos dice que K1 por Q3 partido por R cuadrado es igual a K2 Q3 partido por 0,5 menos R al cuadrado. Estamos igualando las fuerzas, ¿ya? Ahora, fíjense bien que como K y K están ubicadas en las mismas posiciones y Q3 están ubicadas en las mismas posiciones, las podemos eliminar. Así el ejercicio se hace más sencillo. ¿Cuándo se puede hacer eso? Cuando letras o números estén como reflejadas en un espejo, estén en las mismas posiciones, ¿ya? Entonces se eliminan esos términos y nos queda lo siguiente. Nos queda Q1 partido por R cuadrado es igual a Q2 partido por 0,5 menos R cuadrado, ¿ya? Para eliminar los cuadrados que están debajo en el denominador, podemos aplicar raíz. Entonces, de ese modo, vamos a continuar acá. Aplicando raíz en el tanto arriba como abajo, porque tenemos que hacerlo así, ya nos quedaría raíz de Q1 partido por R y raíz de Q2 partido por 0,5 menos R. Si nosotros introducimos los valores que nos habían dado en un comienzo, Q1 vale 10 por 10 a la menos 6 y Q2 vale 16 por 10 a la menos 6. Nos vamos a agregar la letra C mayúscula que es de Coulomb para que nos quede un poquito más corto. Es una coma por si acaso. Bien, entonces ahora le sacamos raíz. ¿Cuál es la raíz de toda esa expresión que está a la izquierda? Esta. La raíz de eso es 3,16 por 10 a la menos 6. Y la raíz que está a la derecha es 4 por 10 a la menos 6. Entonces, ahora tenemos que multiplicar cruzado. ¿Por qué vamos a multiplicar cruzado? Para poder despejar la R, porque es lo que vamos a calcular, la R. Entonces, multiplicamos cruzado y nos quedaría del siguiente modo. Entonces, vamos a continuar acá. Vamos a continuar aquí. Si multiplicamos cruzado nos quedaría lo siguiente. 3,16 por 10 a la menos 6 por 0,5 menos R, eso es igual a 4 por 10 a la menos 6 por R. Si aplicamos distribución matemática, ese término por ese término y luego ese término por ese término, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 1,58 por 10 a la menos 3 menos 3,16 por 10 a la menos 6 R es igual a 4 por 10 a la menos 6R. ¿Ya?
Entonces, fíjense bien que tenemos términos semejantes. Tenemos un término que contiene R y tenemos otro término que contiene R. Por lo tanto, podemos agruparlos, siempre y cuando tengan la misma letra, que en este caso es la R. Entonces, si pasamos ese término sumando hacia la derecha, nos va a dar lo siguiente. Si pasamos sumando a la derecha el término que habíamos encerrado, nos va a dar 7,16 por 10 a la menos 6. Y ahora tenemos el ejercicio prácticamente listo. Ahora que tenemos la R aquí, podemos despejarla. Entonces, este término que está subrayado pasa a dividir al otro lado. Por lo tanto, al final nos queda 1,58 por 10 a la menos 3 dividido por 7,16 por 10 a la menos 6 es igual a R, lo que finalmente nos da que R es igual a 0,22 metros, o lo que es lo mismo, 22 centímetros. Entonces veamos si la respuesta es consistente. ¿Es lógico que R valga 22 centímetros? ¿Tiene algún sentido? Como habíamos mencionado al comienzo, la carga del medio, bueno, la que está entre medio de las dos, mejor dicho, Q3, tenía que ubicarse más cerca de Q1 porque Q1 era más débil. Ya, como Q1 era más débil, había que darle ventaja. Por lo tanto, Q3 se tenía que ubicar más cerca. ¿Ya? Eso nos da que Q3 hay que ubicarla a 22 centímetros de Q1, o dicho de otro modo, a 28 centímetros de Q2. ¿Por qué 28? Porque 22 más 28, ¿cuánto nos da eso? 50, que es precisamente la distancia total que teníamos, esta, toda esa distancia, ya 50 centímetros. Entonces, respuesta escrita, la carga Q3 debe ubicarse a 22 centímetros a la derecha de Q1, o al revés, o a 28 centímetros a la izquierda de Q2. Cualquiera de las dos formas en que se diga es válido. Bueno, ese sería todo el ejercicio, muchachos. La clave de esto está entonces, en resumen, transformar los centímetros a metros, ¿ya? Transformar los centímetros a metros. Solo hay que tener en cuenta eso también, que μ vale por 10 a la menos 6, ¿ya? Notación científica, que si se nos dice que una carga tiene que estar en equilibrio, entonces la suma de fuerzas tiene que ser 0. De ese modo va a estar la carga en equilibrio o en reposo, como quieren llamarle, reposo, que esté quieta, etc. Y ya lo que viene después es matemática pura, ¿ya? Como K y Q3 están ubicadas en las mismas posiciones, se pueden eliminar, ¿ya? Y después lo otro ya es matemática. Bien, eso sería todo el ejercicio.